Hola, para dar seguimiento a los galardonados con el reconocimiento a líderes de recursos humanos más inspiradores y líderes de recursos humanos 2025 por parte de Awards of Happiness, desde RRHH Digital saludamos con mucho cariño a Nayeli Gutiérrez García, quien es socia y además directora de Capital Humano en MBN Technology. Muchas gracias, Nayeli, por compartir un poquito de tu día a día con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, yo súper encantada de estar aquí. Nayeli, me gustaría pues entrar en materia, y comenzaría esta conversación preguntándote primero cuáles son, cómo se logra que un directivo asuma responsabilidad sobre su propio desarrollo. Bueno, yo conecto el desarrollo personal con los objetivos de negocio y con la visión de carrera del directivo. Esto pasa a ser de un requerimiento de recursos humanos a una ventaja competitiva personal de este directivo. Reviso con él sus objetivos personales, los objetivos de la empresa y genero un plan de desarrollo a la medida, con el que se sienta comprometido y motivado para alinearse a los objetivos de la empresa. La estrategia que utilizo se basa en tres pilares: alineación con el propósito, la visibilidad del riesgo y la personalización. La alineación con el propósito, pues, es el buscar el porqué, es ayudarle al directivo a que visualice su liderazgo actual contra el liderazgo necesario en su empresa para los próximos 3 a 5 años. El que vea esto no como un deber, sino como una necesidad para asegurar su continuidad y su éxito futuro. Es conectar su plan de desarrollo individual directamente con los KPIs de la empresa y entonces generar el propio plan de desarrollo teniendo la visibilidad de riesgo. O sea, tenemos las evaluaciones de desempeño, el feedback que obtuve de su superior o de las evaluaciones 360 que haya y mostrarle las brechas de su liderazgo con el desarrollo y la productividad del equipo, la rotación del talento clave, los proyectos de innovación y ver esta debilidad intangible como un riesgo financiero o de talento cuantificable y personalizar o co-crear el plan de desarrollo con él. Yo les facilito el marco. Como recursos humanos somos los facilitadores, pero el directivo es quien diseña, quien prioriza y quien se debe comprometer con su plan de desarrollo individual. Es hacerle ver que esto no solamente es para dar seguimiento con recursos humanos a una tarea de recursos humanos, sino que es asegurarle al superior sus resultados y entonces poner esto en su agenda como algo prioritario, como algo de continuidad, permanencia y éxito en la empresa, éxito para él. Entonces, así es como hago que se responsabilice de su propio desarrollo. Muy bien, Nayeli. ¿Qué competencias emocionales consideras que son indispensables para liderar con efectividad y sobre todo con humanidad? Yo creo que en el entorno buca que estamos hoy en día, volátil, incierto, complejo, ambiguo, las competencias emocionales son las diferenciadoras entre un gestor y un líder transformacional. Y las dos que yo mencionaría sería la empatía cognitiva, Ujú. que es ver más allá de los sentimientos del equipo, es entender la perspectiva del equipo y anticipar cómo reaccionará el equipo ante un anuncio, ante un cambio, ante un proceso nuevo. Enmarcar la comunicación en términos que resuenen en los intereses y en las preocupaciones del equipo. Es buscar maximizar la aceptación y minimizar la resistencia. Un líder cognitivamente empático puede comprender los desafíos que cada uno de los miembros de su equipo tiene y utilizar un liderazgo situacional, que además es el liderazgo que a mí me encanta fomentar en las empresas y en los directivos. Con los clientes o con los proveedores, un líder con empatía cognitiva puede diseñar soluciones de win-win que satisfagan los intereses de todas las partes, ¿no? Porque estamos entendiendo los intereses de cada uno. Y la otra competencia sería la resiliencia.
Un líder resiliente ayuda a su equipo mostrando calma y determinación en los momentos de crisis, en los momentos de cambio. Reduce la ansiedad que se genera en el equipo, reduce el pánico o lo evita y crea seguridad para ellos, aun cuando las circunstancias sean muy inciertas. El líder resiliente ve los contratiempos y los errores como datos necesarios para el ajuste y fomenta una cultura de falla rápido y aprende en su equipo, ¿no? Porque hay que estar en constante movimiento, en constante adaptación y bueno, pues hay que permitirnos el actuar rápido, fallar cuando se tiene que fallar, ni modo, tenemos que aprender y desaprender y bueno, pues justo aprender rápido. Está abierto a este desaprender y reaprender y proactivamente va transformando los procesos de la organización. Perfecto, Nayeli. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los patrones que consideras que son más comunes que pueden frenar el crecimiento de los líderes y cómo pueden revertir estos en transformarlos en fortalezas? En mi experiencia yo he encontrado dos patrones comunes que frenan el crecimiento de un líder, que serían el micromanagement y la falta de feedback para evitar tener conversaciones difíciles o críticas. El micromanagement pues genera una pérdida de enfoque estratégico. El líder se atasca en la ejecución operativa del día a día, en lugar de dedicarse a la visión a largo plazo y a la innovación. Un líder con micromanagement rara vez delega la autoridad para tomar riesgos. Esto hace que el equipo se vuelva aversivo al riesgo, que no proponga soluciones creativas ni diferentes. Baja la velocidad para tomar decisiones, porque cada decisión, por pequeña que sea, debe de pasar por el embudo del líder. Y eso ralentiza toda la operación. Hace que la empresa se vuelva lenta e inflexible y en un entorno buca que exige además volatilidad. Em, También el micromanagement afecta el engagement. Los colaboradores se sienten infravalorados, perciben que el líder no reconoce su capacidad, lo que lleva a una baja motivación, a un menor engagement y en última instancia a una alta rotación. Todo esto afecta, por supuesto, negativamente al líder y bueno, pues afecta también su potencial para ascender a roles de mayor influencia y responsabilidad. ¿Cómo lo transformo en una fortaleza? Bueno, pues utilizo el coaching para redefinir el rol del líder. Le muestro el riesgo de negocio cuantificable que tiene el micromanagement. Utilizo indicadores que tengo en la empresa, tasas de rotación, encuestas de engagement, indicadores de desempeño y cumplimiento de objetivos de área. Le pido que haga una tabla de registro, un time audit, de cómo usa su tiempo durante una semana, que clasifique las tareas que son estratégicas contra las tareas operativas delegables y analizamos esto alineado a su rol ejecutivo. Eh, Le ayudo a generar herramientas para sustituir el micromanagement por la delegación efectiva, a tener un enfoque en el resultado y no en el proceso. Articular el resultado, el final deseado y los parámetros que espera. Por ejemplo, a decirle a su gente cuál es la calidad, el presupuesto que se tiene, la fecha límite, etcétera, dejando que el colaborador sea el que diseñe el cómo hacer las cosas. Le enseño al líder a dar autonomía, a decir decide e infórmame, en lugar de estar detrás de todo. Y en cuanto a la falta de feedback y al evitar tener conversaciones cuando pueden resultar críticas o difíciles, pues reviso con los líderes que la corrección de la alineación objetivos o de errores en el desempeño es algo crucial. Si no hay feedback, pues las ineficiencias se perpetúan en el trabajo. Se genera una especie de mediocridad en el equipo, ¿no? Si nadie me dice nada, es que seguramente lo estoy haciendo bien. Si no hay feedback, pues se niega al equipo la información necesaria para pasar al siguiente nivel de competencia, a una ejecución estratégica. Si no hay un feedback claro o directo, pues hay falta de accountability y es imposible establecer la responsabilidad de un desempeño y de un cumplimiento de objetivos alineados a la estrategia de negocio. ¿Cómo les ayudo a transformar esto en fortalezas?
Bueno, pues lo primero es mostrar el feedback como una herramienta de alto desempeño para el equipo y para la empresa. Es cambiar el enfoque de reacción a proacción, por lo que el feedback no debe esperar hasta final de año para darse o a final del semestre. Debe ser un proceso continuo. El feedback debe desarrollar competencias, no solamente ir señalando errores. Es para maximizar la aceptación y minimizar la resistencia a lo que se va haciendo. Entonces, bueno, pues vamos trabajando con esto y vamos de alguna manera mostrándoles modelos o marcos para estructurar el feedback, ¿no? Les enseño el modelo FLIP, por ejemplo, que FLIP viene de Facts, Listen, Impact, Plan. Y entonces, un ejemplo sería, les enseño los hechos, ¿no? Facts. Presentar los datos concretos del desempeño. Por ejemplo, el informe se entregó con 2 días de retraso. Listen, escuchamos y damos espacio al colaborador para que explique su perspectiva de por qué lo entregó con 2 días de retraso. Impact, le describimos las consecuencias del hecho en el negocio, ¿no? El retraso obligó a la empresa a posponer la Sí. producción hasta el próximo trimestre. Y plan, acordamos acciones concretas para el futuro. Acordemos una fecha de revisión intermedia para el próximo informe, que no se nos retrase. Y entonces ya de esta manera damos un seguimiento, un feedback continuo y a tiempo. Y para que el feedback se convierta en un hábito, le pido al líder que lo integre en su agenda semanal, que le dedique un tiempo a la semana para tener reuniones one-on-one en donde vaya dando un feedback positivo y un punto de mejora del trabajo de esa semana. Entonces, esas serían las dos que podríamos decir. Muy bien, Ayeli. Con todo este panorama que nos has expuesto, y aunque bueno, nos has anticipado muy bien cuál es pues tu metodología muy propia, ¿qué indicadores utilizas para medir el impacto real de un proceso de coaching ejecutivo en el desempeño, pero sobre todo en el bienestar de los líderes? Pues mira, la medición que utilizo vincula la contribución tangible al negocio y la sostenibilidad y el bienestar del líder, por supuesto. Utilizo una matriz de indicadores que combine hard metrics con soft metrics, en donde tengamos como hard metrics los KPIs del negocio. Anotamos los objetivos estratégicos que el plan de coaching debe mejorar y en una columna los resultados de cambio. Por ejemplo, hablábamos del micromanagement. Sí. Eh, Ponemos micromanagement y delegación. Anotamos la reducción del tiempo invertido del líder en tareas operativas y en la columna que sigue, la liberación de horas para actividades estratégicas. Y entonces ahí ya vemos el cambio que hubo con el coaching. Si el objetivo es mejorar la innovación, bueno, pues anotamos el número o el valor de proyectos de innovación que se tenían, presentados por el equipo, y los que se tienen ahora. Y vamos viendo cómo se va moviendo esto. Y también tomamos en cuenta en estos indicadores, por ejemplo, la tasa de permanencia o retención, ¿no? Cómo se ha movido esta con el coaching, cómo se ha movido el engagement, qué resultados hemos obtenido. Y en cuanto al bienestar del líder, que por supuesto es súper importante, utilizo instrumentos estandarizados como el índice de burnout o de balance trabajo-vida antes y después del proceso para asegurarnos que el aumento en el desempeño no haya sido a costa del bienestar del líder. Y entonces esas métricas serían las que yo utilizo para medir el coaching. Muy bien, Nayeli. Quisiera concluir esta conversación primero planteándote la pregunta pues obligada, ¿no? El hecho de que también nos compartas aquellos aprendizajes que han marcado tu trayectoria y luego cómo le has hecho para que estos se conviertan en un factor y que te hayan impulsado a encumbrarte como toda una líder de recursos humanos. Pues mira, si yo tuviera que resumir mi trayectoria, diría que los aprendizajes más importantes no vinieron de las certificaciones que he tomado, sino de las oportunidades de riesgo y la confianza que me dieron los jefes que he tenido y las empresas en las que he colaborado o asesorado. Ok. Esto es lo que me ha encumbrado como líder de recursos humanos.
La libertad con responsabilidad es el mejor programa de desarrollo que hay. En mi camino, a mí no me dieron tareas a realizar, a mí me dieron objetivos, confianza y comunicación abierta por si tenía dudas. Me enseñaron que la verdadera responsabilidad solo se asume cuando tienes libertad total para decidir y obviamente para asumir los riesgos de fallar. Claro. Y lo que me marcó es que me di cuenta de mi rol como recursos humanos para habilitar. Cuando dejas que tu equipo o los directivos tomen decisiones riesgosas y les das una brújula clara, no solo crecen, sino que se sienten dueños del resultado y por lo tanto se comprometen en lograrlo. Yo he colaborado y he asesorado a empresas donde la gente realmente está en el centro, donde hay un balance y esto no es un nice to have, sino es la base de la resiliencia. Un balance real entre trabajo y vida personal no solo reduce el burnout, sino que multiplica la lealtad y el esfuerzo discrecional. También me ha tocado liderar equipos globales con diferentes culturas y zonas horarias, y esto fue una lección intensa de efectividad e inclusión. Fue aprender a trabajar con objetivos claros y medibles, con comunicación abierta y fluida y asegurar que todos desde Hong Kong, Nueva York, Brasil, Chile, Argentina, República Dominicana, Guatemala, hasta Ciudad de México, estuviéramos alineados al mismo objetivo, buscando el mismo propósito, que la gente siempre estuviera en el centro de nuestro trabajo y que a través de la gente buscáramos los resultados de la empresa. Entonces, mi visión como líder de recursos humanos es que mi labor sea construir puentes entre la estrategia del negocio y la vida de las personas. La única forma de encumbrarme como líder es asegurarme que el equipo que me reporta o las empresas a las que asesoro también compartan esta visión que tengo y que tenga yo el apoyo total para hacer de la función de recursos humanos un verdadero aliado estratégico y humano para la organización, que la gente siempre sea el centro en nuestro trabajo. Nayeli, pues un gustazo escucharte. Gracias por toda esta sapiencia, por compartir con nosotros y sobre todo dejarnos conocer a una Nayeli, sí, líder, pero además una mujer muy echada para adelante, una líder con una apuesta muy clara sobre el liderazgo humanista y bueno, por la contribución tangible del negocio, que es finalmente lo que siempre has perseguido. Muchísimas gracias, Nayeli. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias a ustedes. Un honor para mí estar con ustedes hoy. Gracias, Nayeli.